se lo contábamos, finalmente el Tricel ya decidió la suerte electoral y como ciudadano de Daniel Jadwe, y aquí está con nosotros Miguel Ángel Araya, quien ha seguido esta noticia ya desde el inicio y que nos va a contar, bueno, cómo fue la decisión y cómo fue la reacción también de Daniel Jadwe, que iba por el Distrito 9. Se habían abierto la esperanza incluso de los que iban en la lista con Daniel Jadwe. Bienvenido. Sí. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo dices, se ha definido durante esta jornada el futuro electoral de Daniel Jadwe, quien era candidato a diputado por el Distrito 9, acá en la región metropolitana, en un proceso judicial que se ha visto con distintos cambios, con distintos avances, retrocesos, pero finalmente la decisión del Tricel este día se ha conocido, incluso en voz de su propio presidente subrogante, el ministro Silva Cancino, habló con los medios de prensa para dar a conocer la decisión que tomaron esta jornada. Se esperaba que la resolución se conociera el día martes, cuando era este pleno ordinario del Tribunal Calificador de Elecciones, con diversas solicitudes que habían llegado a este organismo, considerando que estamos en tiempos de campañas electorales. Sin embargo, se definió que el caso de Daniel Jadwe se iba a abordar en particular este día jueves a la 1:30, y así fue, y la decisión ha sido bastante aplastante para quien era candidato a diputado y también exalcalde de la comuna de Recoleta. ¿Por qué? Porque fue en un voto 3-1 que se ha definido rechazar este recurso de reposición que ingresó la defensa de Daniel Jadwe, en la que solicitaban directamente en el fondo de este recurso que podríamos decir, se retrocediera la decisión que ya había sido decretada por el Tribunal Calificador de Elecciones, que en principio era remover, suspender del padrón electoral auditado a Daniel Jadwe. Lo dejaba fuera del padrón y con eso Daniel Jadwe no podía votar, y por lo tanto, por un efecto consiguiente, se inhabilitaba su candidatura. Lo que buscaban entonces los abogados de Daniel Jadwe era finalmente reintegrarlo al padrón electoral. Esa era la solicitud que se le estaba haciendo al Tribunal Calificador de Elecciones. Sin embargo, lo que se ha definido es que el recurso de reposición no es un recurso como tal que pueda servir para estos efectos, sino que no era la vía, porque ya era una sentencia dictada, ejecutoriada, que no podía retrotraerse, y por lo tanto le han dicho que no al candidato Daniel Jadwe, a pesar de que había un ministro, el ministro Asensio, que votaba por darle el favor a quien era candidato hace un par de semanas atrás. Vamos a escuchar las declaraciones en particular del ministro Silva, quien entregó entonces la confirmación de la decisión que ha tomado el Tricel durante esta jornada a los medios de prensa. Su reposición pretende dejar sin efecto una sentencia dictada por el Tricel. Esa sentencia dictada por el Tricel, que lo inhabilita para ser candidato en el fondo, ¿ya? Y ustedes saben, por mayoría de votos, ¿ya? Así fue, pero la historia es que hay una sentencia que decidió ese asunto y que está notificada a las partes y que está con certificado de ejecutoria. Es decir, es una resolución judicial del Tribunal Calificador de Elecciones, sentencia definitiva por su naturaleza, que no admite modificaciones, salvo de cuestiones de hecho. Bueno, entonces lo que se define por los ministros que integran el Tribunal Calificador de Elecciones es que este recurso en particular de reposición no era procedente para lo que se estaba solicitando en la causa de Daniel Jadwe. Dice de hecho el ministro que este recurso solo aplica para efectos autos o decretos, no para sentencias finales que ya habían sido ejecutoriadas. ¿Por qué hablamos de una sentencia ejecutoriada? Porque Daniel Jadwe ya había sido sacado del padrón electoral. Esta decisión del tribunal se comunica al servicio electoral semanas atrás, cuando estábamos en plena discusión, y finalmente el servicio electoral lo elimina, lo suspende del padrón electoral por estar en calidad de acusado. Recordemos que toda esta polémica se genera luego de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresara la acusación en el caso Farmacias Populares. Eso cambiaba la situación, podríamos decir, de los derechos políticos de Daniel Jadwe. Él quedaba suspendido para votar y por ende quedaba también inhabilitada su candidatura. Todo ahora cambió. Claro, ahora ya no es acusado, pero no es acusado, lo mantienen. Pero lo mantienen. ¿Por qué? Porque dicen que el recurso que se presentó no era para estos efectos. Pero
no todo podría estar perdido para Daniel Jadwe. ¿Por qué? Porque el día de ayer conocimos que se ingresaron recursos ante el Tribunal Constitucional. ¿Podrán tener resultados? ¿Estará a tiempo la defensa de Daniel Jadwe para tratar de resolver, de recuperar aquella candidatura a parlamentario? Bueno, será definición del Tribunal Constitucional. Lo que han dicho en el Tricel es que al menos en esa sede, en esa instancia, ya se acabarían todos los recursos, todas las oportunidades que podría haber tenido para volver a sufragar y además también para ser candidato. Vamos a escuchar la reacción de Marcelo Brunet, el abogado que defendió, que patrocinó la acusación que presentó Renovación Nacional en esta sede electoral. Vamos a escuchar aquellas declaraciones. Estamos convencidos, desde el comienzo lo estuvimos, de que Daniel Jadwe no podía estar en la papeleta. Una persona que se enfrentado a 5 delitos distintos con una prognosis de pena de 18 a 20 años, no podía ser candidato ni impresentable. Hemos llegado a la convicción de que el Tribunal Calificador de Elecciones ha fallado conforme a derecho. Estamos muy tranquilos respecto a aquello. Es bastante particular e interesante lo que dice el ministro Silva Cancino Mati, porque él lo dice textual en la declaración. Él no habría tenido problema en considerar el nuevo antecedente de que Daniel Jadwe no estaba acusado antes del anterior fallo, antes de que finalmente se ejecutoriara su salida del padrón electoral. Pero como esto ya había sido dictado por este tribunal, no se podía reconsiderar a pesar de que existieran nuevos antecedentes, sobre todo considerando los plazos con los que también trabaja y funciona el servicio electoral de nuestro país. Eso en cuanto a la figura y a la candidatura de Daniel Jadwe, pero también sabemos que hay otras novedades en otro caso también relacionado con el mundo político, que es el del diputado, ex militante de la UDI, Joaquín Lavín León, porque hoy finalmente, luego de 3 suspensiones de ver esta audiencia de desafuero, hoy se ha concretado y la Corte de Apelaciones, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, ha definido acoger esta solicitud de desafuero que fue presentada tanto por el Ministerio Público como también por los demás querellantes. Acá es un caso bastante amplio, está participando el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, también la Municipalidad de Maipú, y por el otro lado tenemos al diputado Joaquín Lavín León, acusado de al menos 6 delitos en esta parte de la investigación. Al menos hasta los antecedentes que se han recopilado sirven para imputar al menos 6 delitos, dijo la fiscal del caso, Constanza Encina. Estamos hablando de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, también estamos hablando de tráfico de influencias, uso malicioso de documentos mercantil privados, también falsificación de documentos de uso público, y el último ilícito que me estaría faltando, no lo tengo. Te admiro la memoria, Miguel Ángel. Son 6 ilícitos, pero es una gran cantidad de delitos si uno los compara, por ejemplo, con Caribarría. O inicialmente siempre decía que esto era una persecución política del alcalde de Maipú. Sin embargo, claro, frente a esta cantidad de delitos que por los que se acoge finalmente por parte de la Fiscalía, es bien, claro, difícil acoger o entender el tema de su razonamiento, claro, de persecución política. Claro, y ya finalmente lo que hace hoy día la audiencia de desafuero es más que nada un control de legalidad que hace la Corte, porque sabemos que el fuero que cuentan los parlamentarios es precisamente para evitar persecuciones penales que sean infundadas. Ese es finalmente el fin del fuero parlamentario, y hoy día lo que hace el Ministerio Público es presentar todos los antecedentes que se han reunido en esta etapa investigativa, ponerlos a disposición del Pleno de la Corte de Apelaciones y que ellos decidan si hay sustancia, claro, para hacer una acusación, para hacer una formalización de este diputado y solicitar, y esto es lo más importante, solicitar medidas cautelares, porque lo que impide el fuero es precisamente solicitar medidas cautelares, como lo pueden ser la prisión preventiva. Y es muy probable que la Fiscalía Metropolitana Oriente, en este caso, solicite la prisión preventiva, porque estamos hablando de delitos de corrupción, delitos que van contra la probidad pública, y que además se habla de un perjuicio fiscal que supera los 100 millones de pesos a través de las facturas que presentó al Congreso, a través de una aplicación, una plataforma
con la que funcionaban tanto los diputados, pero incluso candidatos electorales. O sea, es un tema bastante delicado del que estamos El hablando. Ministerio Público fue muy duro en sus calificativos. Muy duro lo que hizo Constanza Encina durante esta jornada, incluso en el escrito donde solicitan el desafuero también eran bastante duros con los calificativos que se entregaban a los hechos, a las acciones que realizaba Joaquín Lavín, acompañado, se dice también, algunos de los imputados, coimputados de este caso son asesores parlamentarios precisamente con los que trabajaba Joaquín Lavín. Así que un paso más cerca de llegar a la formalización entonces del parlamentario. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la fiscal Constanza Encina y también del abogado defensor de Joaquín Lavín León, el abogado Cristóbal Bonasich. En este caso se trata de un perjuicio fiscal de cerca de 112 millones de pesos aproximadamente, el cual puede ser ampliado y será ampliado de conformidad a la nueva querella del Servicio de Impuestos Internos que aumenta el perjuicio fiscal debido justamente a la declaración maliciosa que se hizo de renta de los años 2018-2024. Por este momento podemos decir que estamos muy conformes con la resolución del Pleno, que tiene por supuesto por establecidos todos los delitos y tiene antecedentes suficientes la presente investigación y mérito de la causa. A partir de los mismos antecedentes, el Ministerio Público dice que algunas facturas no serían correctas y el Servicio de Impuestos Internos dice que otras no serían correctas. Es decir, sobre base de los mismos antecedentes, dos órganos del Estado llegan a conclusiones distintas. Eso a mí me da pie para sostener claramente que no existe ni uno ni el otro, sino, digamos, la opinión hubiera sido unánime. La señora Katy Barriga, efectivamente, no tiene incidencia con esto, la imputación que le están haciendo a delitos totalmente distintos, y le adelanto también que hemos acompañado importantes sentencias en esa causa en particular, que dan cuenta, emanan directamente de la propia municipalidad, que dan cuenta que este supuesto déficit no es inexistente. La verdad es que es muy interesante porque el Servicio de Impuestos Internos, con la misma prueba, el único delito que le imputa al señor Lavín es simplemente no haber declarado ingresos por 10 millones de pesos. Sí, en realidad, 7 millones de pesos sería supuestamente el impuesto que no pagó. Hoy día reajustado el día de hoy son 10 millones. Bueno, ahí escuchábamos las principales reacciones entonces de los intervinientes que participaron de esta audiencia de desafuero ahí en la Corte de Apelaciones de Santiago. Insistimos, una audiencia que se venía solicitando desde el 28 de junio, así que varios meses pasaron y se fue corriendo con el plazo, pero finalmente hoy día se ha decretado este desafuero en contra de Joaquín Lavín León, a pesar de que todavía tenemos un pendiente. ¿Por qué? Porque la defensa del parlamentario ya anunció que van a apelar a la Corte Suprema, como ha sido la constante en los últimos desafueros que hemos visto pasar por los tribunales de justicia, así que será el máximo tribunal del país el que defina también el futuro procesal del parlamentario. También tenemos declaraciones del abogado que representa a la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, y también al Consejo de Defensa del Estado con Rodrigo Álvarez. Nosotros estamos con el mandato del alcalde de perseguir los hechos ilícitos que ocurrieron en la comuna de Maipú, caiga quien caiga. Si es necesario ampliar la querella por estos hechos en contra de la exalcaldesa, pierda cuidado que lo vamos a hacer. Hoy día estamos a puertas de la fase final de la causa contra la exalcaldesa, por lo que eventualmente en esa causa esperamos que prontamente se pueda cerrar la investigación, podamos acusar y podamos en un juicio oral demostrar cada una de las imputaciones que nosotros hemos hecho contra la alcaldesa, como lo haremos también respecto del diputado Joaquín Lavín cuando sea la instancia procesal correspondiente. Como Consejo de Defensa del Estado estamos conformes con el resultado obtenido. Hemos formulado nuestras alegaciones en relación con el estándar que el juicio de desafuero exige para decretarlo la Corte, y cómo en este caso concreto se satisfacen plenamente todos los requisitos de ese estándar. Así es que estamos satisfechos porque la Corte así también lo entendió y estaremos a la espera de conocer el detalle de la argumentación que contendrá el fallo. ¿Qué procede ahora, Matilde? Esperar a que se redacte la sentencia definitiva entonces de este desafuero por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Cuando eso ya esté escrito, se haya comunicado a los abogados, comienza a correr el plazo para que ellos puedan apelar a esta decisión ante la Corte Suprema. Que quede claro para que no haya espacios para dudas.
acá no se ha definido que Joaquín Lavín haya cometido delitos. Simplemente es un paso más para poder avanzar en el proceso judicial. Así se puede avanzar a la formalización y solicitar medidas cautelares, que ya se está empezando a hablar, a escuchar por ahí, que pueda hacer la prisión preventiva para el parlamentario y ex militante de la UDI, Matilde. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Seguimos atentos. ¿La Corte Suprema tiene algún plazo que debiera tomar la decisión? En una semana se podría esperar la redacción del fallo, y a contar de eso tienen 5 días para apelar la Corte Suprema, así que entre la semana próxima o subsiguiente podríamos estar hablando de que se fije fecha para este desafuero ante el máximo tribunal. Clarísimo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hacemos un alto en las noticias con esta imagen de Viña del Mar a esta hora de la tarde. Ya regresamos con otras informaciones de esta jornada.